es examen parcial y final. Todos aquellos que aprobaron el examen parcial van a poder rendir el examen final tipo A. ¿Qué significa? Que es un examen que corresponde a la mitad que falta de la materia. Todos aquellos alumnos que no aprobaron el examen parcial o que no se presentaron para el examen parcial van a poder rendir un examen final tipo B o integrador que corresponde a todas las unidades de la materia. Este examen, ya sea el tipo A o el tipo B, va a realizarse el día 2 de diciembre. Como siempre, va a estar habilitado el día primero, que es jueves, hasta el día viernes, que es 2. Como ustedes tienen una parte práctica, lo vamos a hacer de la misma manera que en el examen parcial. Primero, una semana antes, o mejor dicho, es el lunes, van a tener ya las consignas del trabajo para realizar y el día del examen van a tener una parte teórica para resolver. Así que era más que nada para comentarles y que puedan ir preparándose ya para el examen. Les voy a compartir pantalla. Y vamos a iniciar con nuestro formativo. Mientras tanto, igualmente pueden seguir uniéndose. Bien, esta parte del trabajo de la unidad va a consistir en la ventana gráfica, que ya no es lo mismo que la consola que veníamos trabajando, que tenía un fondo negro y que tenía letras claritas, que podíamos modificarlo, darle algún formato, pero no más que eso. Siempre va a ser una pantalla con texto. A partir de ahora, lo que sí vamos a poder trabajar es algunos objetos o imágenes dentro de una ventana que se llama ventana gráfica. Todos los otros ejercicios que trabajamos, la mayoría hablaban para una salida como text windows. Ahora lo que hablamos es de un graphic windows, es decir, una ventana gráfica. Y a partir de eso tenemos operaciones y propiedades que vamos a poder utilizar. En esta primera parte de la clase vamos a ver cómo se declara el objeto, qué propiedades tiene y qué operaciones podemos realizar. Como ustedes sabrán, cuando tenemos una ventana gráfica, tenemos que llamarla, pedirla que se inicie, ¿sí? Esa ventana gráfica tiene una operación para inicializarse, es decir, que yo la tengo que mostrar de alguna forma. Y así como la puedo mostrar, también la puedo ocultar. Tienen dos operaciones para hacer. Esa operación particular se llama show, que es mostrar mi ventana gráfica. Ahora, ¿cuál sería entonces, si show es para mostrar, qué creen ustedes que puede ser la operación para ocultar esa ventana gráfica? Les dejo para que respondan. En el formativo, ¿estás, Esteban? Profe, ¿me puede pasar el código del formativo? Bien, te paso el código. Ese es el código. Gracias. Perfecto. No les molesta el cuadrito acá, no se molesta, voy a dejarlo. Así los puedo ir viendo.
más. Bien, ahora, segunda pregunta. Ya tenemos este código que es mostrar esta ventana gráfica, ponerle un título, que en este caso va a ser una ventana gráfica, le damos un tamaño de ancho y de alto y le ponemos un color. En este caso es un color cian. Ahora yo les pido a ustedes que elaboren, abran Small Basic y hagan un pequeño programita que tenga una ventana gráfica de color amarillo con un tamaño de 800 por 600 y que en el título diga su nombre. A ver quién se anima a ir armando. Buenas tardes, Joaquín. Estamos trabajando en el formativo, si quieres unirte. Bien, acá están apareciendo los primeros ejercicios. Muy bien, Cristian. También compartió una captura de pantalla. ¿Vieron que yo les puse una opción que dice muestra tu trabajo? Bien, ahí pueden hacer, como lo hizo Cristian, una captura de pantalla y pueden mostrar cómo queda su trabajo. Jimena, la idea es que en el título de la ventana puedas poner tu nombre, ¿sabes? Ahí donde dice una ventana gráfica. Y otra cosa, los colores son los códigos que tienen en el material de estudios. Hay una página que tienen los códigos en inglés. Ese sería un pequeño detalle. Bien, acá también Esteban y Cristian mostraron su trabajo. Muy bien. Bien, acá también Ron. Perfecto. Un ratito más y volvemos a el trabajo. Uy. Bien, ya tengo 18 respuestas. Vamos a continuar. También, dentro de lo que es nuestra ventana gráfica, vamos a tener otras propiedades que nos van a permitir darle un poco de vida a este dibujo o a estas formas que le vamos a ir dando. Existen tres propiedades muy interesantes a la hora de hacer dibujos. Por ejemplo, tenemos pen color, que nos va a poder especificar todas las fronteras de una imagen. Pen white, que nos va a permitir mostrar un espesor a ese contorno, a esa frontera. Y brush color, que me va a permitir mostrar cómo va a estar pintada esa forma. Por otra parte, también tenemos la forma de capturar la posición actual de nuestro mouse. Y eso es utilizando estas propiedades que son Graphic Mouse X y Graphic Mouse Y,
Para utilizar estas dos opciones, sí o sí vamos a tener que crear una variable y a partir de esa variable capturar la posición actual del mouse en ese momento, tanto en su posición X como en la posición Y. Y acá tienen un pequeño ejercicio. Como acá está un poco raro la forma, quería ver si ustedes lograron comprender para qué sirve cada una de estas propiedades. ¿Para qué sirve pen white, brush color y pen color? Están avanzando. Son tres propiedades que vamos a utilizar de ahora en más. Bien, ustedes mientras siguen, yo quisiera ir viendo las actividades también en Small Basic. Esta fue la primera. Lo primero que tenemos que hacer es mostrar mi ventana gráfica. Como segundo paso, ponerle un título personalizado. Determinar ancho y alto. Ahora, si ustedes no colocan un ancho y un alto, va a ser un valor predefinido. Y el color, y acá es donde yo les decía que el color lo vamos a tener que escribir en inglés, ¿sí? Según la tablita que tienen en el material de estudios. Al ejecutar, podremos observar mi ventanita gráfica con ese tamaño, con el título y con ese fondo. Bien, sigamos entonces. También existen otras operaciones y propiedades que podemos utilizar. De acuerdo a esto que vimos anteriormente, hasta ahora si yo utilizo estos códigos así como están, pen color, el color del pincel, el ancho del pincel y el relleno, el resultado que voy a observar no va a tener ningún efecto porque yo no le indiqué en ningún momento a qué cosas le quiero poner color, a qué cosas le quiero cambiar el grosor y a qué otra le quiero poner un fondo. Entonces, estas propiedades funcionan en conjunto con las siguientes. Por ejemplo, draw rectángulo, que es para dibujar un rectángulo, para dibujar una elipse, para dibujar una línea, para dibujar un círculo, para generar un color random, para los píxeles, para mostrar un mensaje, para cambiar el tamaño de una imagen. Vamos a ir viendo de a poquito cada uno de estos. Pero quiero que tengan en cuenta que primero, sí o sí, necesito saber que estas propiedades no las voy a poder utilizar solitas, sino que sí o sí tienen que ir acompañadas de estas otras para que puedan tener un efecto. Y acá tenemos el ejemplo de este gráfico en donde tenemos una ventana con un rectángulo, una línea y una elipse. Esta es la salida. Ahora, de acuerdo a lo que yo les venía diciendo, ¿qué tengo que hacer? Esto es una afirmación. Ustedes ponen si es verdadera o falsa. Primero dibujo la figura y luego elijo el color y el tamaño. ¿Qué creen ustedes? ¿Es correcta? ¿No es correcta? ¿Es verdadera? ¿Es falsa? Ahí aguardo sus respuestas. Muy bien. Fíjense que este es el resultado. Les voy a mostrar el resultado y después vamos a ver el paso a paso. Esta es mi ventana gráfica con 3 elementos. No son los mismos que están en la presentación, pero son los 3 elementos que tienen el código. ¿Qué es lo primero que hago? Muestro la ventana gráfica. Para eso utilizo Graphic Show. Luego le agrego el título de la ventana. Luego le indico el alto de la ventana, el ancho de la ventana y especifico el color de mi ventana gráfica. Vieron que acá ya no es un cian, sino que es otro color.
Luego, a partir de acá, voy a hacer una separación para que lo vean, empiezo a tener que primero identificar las propiedades. Quiero primero decir qué color va a tener mi pincel, de qué grosor va a ser mi pincel y qué es lo que voy a rellenar, con qué color lo relleno. Estas tres propiedades solitas no hacen nada, sino que a partir de lo que yo escriba a continuación va a tener un efecto. Y acá es donde voy a dibujar, por ejemplo, un rectángulo. Tengan en cuenta que cuando van a dibujar uno de estos objetos, van a tener ciertos parámetros que cargar. En el caso de un rectángulo van a tener que cargar la coordenada X, es decir, en qué punto de la X va a iniciar, es decir, a lo ancho, y en qué punto de la Y va a tener que ubicarse. Luego le vamos a tener que indicar cuánto de alto va a tener ese rectángulo y cuánto de ancho, y esos son estos 4 valores. Entonces, escribo Graphic Windows, dibujo un rectángulo, le indico en qué posición X, posición Y y qué tamaño, 100 píxeles y 50 píxeles. Acuérdense que en este tipo de trabajos vamos a hablar de píxeles, ¿sí? Que son los puntos que tenemos en cada pantalla. Cada uno de esos píxeles me va a formar una imagen y también es una posición. Entonces, cuando yo hablo de 70 píxeles para X y 70 píxeles para Y, va a ser una ubicación. Pero si yo le digo 100 píxeles para el alto y 50 píxeles para el ancho, me está indicando cuánto va a dibujar. Veamos nuevamente la respuesta. Fíjense que yo primero le dije que mi pincel va a ser de color rojo, que voy a tener un grosor determinado y que voy a tener un relleno de color salmón. Eso es lo que hizo y después dibujé. Lo mismo va a ocurrir con el rectángulo, el relleno ya está. Dibujé el rectángulo y me va a dibujar solo el borde, luego tengo que rellenarlo. Fill rectángulo es para rellenar. Otra vez con los mismos datos o las mismas coordenadas. Si yo cambiara algo de estas coordenadas, por ejemplo, 110 y 60, fíjense qué pasa. Mi rectángulo o el relleno de mi rectángulo se sale de lo que tengo de margen. Pero también pueden jugar con estas opciones para crear un efecto de sombra, por ejemplo. Entonces tenemos como cuadros superpuestos. Así que ya queda muy a la imaginación las posibilidades de lo que puedan hacer con estas propiedades que tienen. Luego voy a volver a cambiar de color mi pincel. Voy a indicarle qué color de relleno va a tener mi círculo. Y a partir de ahí voy a decirle que dibuje el círculo. Otra vez, coordenadas X e Y, pero para el centro. Acá tengan en cuenta que estoy hablando de un círculo, entonces me va a indicar el centro. Dónde va a empezar y dónde va a terminar, dónde va a empezar o dónde va a estar el centro de ese círculo. En este caso no es un círculo perfecto, sino que es una elipse. Por eso le voy a indicar los tamaños. Si coloco dos valores iguales, voy a tener un círculo. Si coloco dos valores diferentes, voy a tener una elipse. Dibujo el círculo y relleno el círculo con las mismas coordenadas de arriba. Vuelvo a ver el resultado y tengo a mi círculo con otro color. Para volver a hacer la línea, tengo que volver a cambiar de color mi pincel y dibujar la línea, que también me va a pedir ciertas coordenadas. Por empezar, ¿dónde va a iniciarse? ¿En qué punto X e Y y en qué punto X e Y va a finalizar? Esto es lo que va a generar una línea. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda, alguna inquietud? Profesora, Sí, Gonzalo.
Bueno, ante todo, buenas tardes. Será una pregunta con respecto al caso de cómo me doy cuenta yo de cómo me doy cuenta cuando quiero hacer una figura con líneas. Porque acá, por ejemplo, ya está definida el rectángulo, ya está definido el elipse o el círculo y está definido la línea. Ajá. Pero cómo yo puedo dibujar, cómo me puedo dar cuenta yo en la hoja o para pasarlo al Smart Basic, cómo yo me puedo dar cuenta para hacer otra figura, por ejemplo una estrella o para hacer, no sé, Bien, de hay otra figura distinta. otras figuras distintas. Ahí nos vamos a ayudar de la tortuga gráfica. Es el tema que sigue. Ahí les voy a mostrar cómo la tortuga gráfica nos va a dar las libertades de movilizarnos diferente con gráficos diferentes. Lo que es figuras son específicas y ya están establecidas, que son líneas, círculos, mejor dicho, no círculos, sino una elipse, rectángulos y rectángulos, ahí me quedé. Sí, esos. Porque a partir de un rectángulo puedo hacer un cuadrado, a partir de una elipse puedo hacer un círculo y las líneas. Son estas tres figuras básicas. Ahora, cuando pasemos a la tortuga gráfica, vas a ver que ahí sí podemos dibujar otro tipo de figuras. Pero ya tenemos otros códigos para poder indicarle ángulos, distancias y todo lo que se refiere a, por ejemplo, dibujar una estrella. No sé si responde la consulta, Gonzalo. Sí, profesor, igual en eso no hay problema, igual vamos a ver la tortuga, pero cuando veamos la tortuga usted nos va a decir bien cómo podemos hacer además una estrella, cualquier figura Claro, exacto. con Exacto. especificación. Claro. Ahí van a tener que usar un poco las matemáticas, porque van a tener que dividir ángulos para poder tener, por ejemplo, para una estrella, si quieren de 5 puntas, de 6 puntas. ¿Se entienden? Vamos a avanzar y ahí vemos la parte de la tortuga que es más interactiva. Bien, con respecto a los colores, yo les comentaba que tienen una tabla. Esta tablita la tienen en el material de estudios. Cada uno de los colores especificados acá tienen un nombre y además tienen un código. Ese código va a ser un color único. Ahora, si hay un color que no está en esta tabla, ustedes también lo pueden agregar. Es por ello que está este código. Ahora, ¿saben, conocen qué es este código? Ahí está la pregunta. Tanto cuando voy a definir un color lo puedo escribir con nombre o con su correspondiente valor en... Y ahí les dejo la preguntita. En CMYK, RGB, decimal, hexadecimal. Profe, una consulta Sí, que me quedó Julieta. de la pantalla anterior. Ujú. Ahí teníamos un código donde se dibujaban las figuras, Sí. pero lo que es el cuadrado Ajá. no tenía previamente definido el color de relleno. Cuando ponemos relleno, si no lo definimos antes, ¿con qué? En la pantalla de la práctica, Ajá. que no estaba antes definido el color del pincel, ¿lo rellena por defecto con cualquier color? Con el último definido. Ah, bien, pero bueno, en este particularmente... Pero en este ejercicio, en este que estoy mostrando ahora, A ver. No. en el material, En el de... en la página que tenemos de práctica, en el punto número 4, en este formative. Exacto. Ahí. Pendraw, rectángulo, dibuja, cambia el color a verde, dibuja la elipse, no, está rellenado, sí. Fíjate, tenemos el El rectángulo, digo yo, dibuja el rectángulo, Sí, primero, con el exterior blanco, define negro. un color blanco. Le dice que va a tener un tamaño de 3.
De ahí dibuja el rectángulo, rellena el rectángulo. Claro, ese relleno, ¿con qué color lo toma? Ah, este relleno, ¿con qué color? Con el Claro. último, sí. Tenés razón que no figura acá. Por eso después sí menciona que rellena Sí. el elipse. Ujú. En elipse, exactamente. Capaz que toma alguno por defecto. Puede ser que lo tome por defecto si no está definido. Bien, Ahí podríamos probar. Vamos a probar. dale. Le quitamos el color al relleno de brush color. El salmón le quitamos. Bien, a ver con qué aparece. Claro, si aparece el azul es un color por defecto. Efectivamente, es Ah. un morado medio azul. Se ve que es Bien. un color por defecto. Bien, muchas gracias. No hay por qué. Siempre les va a dar un color definir a ver, un color básico, porque antes de todo, a ver, no quiero cambiar mucho. Si no colocaran ningún valor, también les va a generar justamente ese mismo color completo, tanto en relleno como en el borde. Un color entre un morado azul. Bien, volvemos acá. Solo 5 me respondieron. A ver, vamos a ver la respuesta de estos 5 chicos. Bien. ¿Nadie más se anima a contestar? Algunos me escribieron RGB. Bien, vamos a aclarar este punto, ¿sí? RGB, ¿qué significa? ¿Alguien conoce el término RGB? No. No, Esteban lo colocó bien. Red, green y blue. Son los colores que se utilizan en la televisión. Y ahí se pueden dar cuenta que Telefe tiene los colores RGB. El logo de Telefe. Esos colores no coinciden con los colores primarios por una cuestión técnica, que en su momento era más fácil obtener estos colores que los colores primarios. Entonces, esos son los colores RGB. Pero luego, para una mayor combinación de colores y a la hora de hacer impresiones más precisas, generalmente las imprentas utilizan el código CMYK, que no importa en qué monitor lo estemos viendo, el color CMYK va a ser uno solo para cualquier imprenta. No sé si me explico. Si ustedes tienen un monitor tirando al cálido y otro monitor tirando al color azulado, van a ver de manera diferente. Pero si lo llevan a una imprenta, es más probable que el color se mantenga en uno solo, ¿sí? No importa la imprenta que lo lleven. Y el CMYK significa cian, magenta, yellow y... me quedé con la K. Cian, magenta, yellow y... ¡ay! Me falta uno. No me acuerdo ahora. Luego, decimal es nuestro símbolo, nuestro sistema decimal de numeración. Y el código que utilizan los colores es... ok, gracias Enzo. El hexadecimal es el código que se utiliza para esta gama de colores. Es muy fácil poder colocar otro color que no sean los que estaban en las listas. Si ustedes buscan, por ejemplo, esperen que acá ya me saltó código colores hexa. Resistencias no, todavía no vamos a dar resistencia. Fíjense que tenemos varias opciones en hexadecimal, en decimal, en RGB
¿sí? Que les aparece. Ahora, fíjense, hay muchas páginas. Yo les muestro una nada más para que ustedes puedan ver. Acá tenemos la gama de colores y nosotros, de acuerdo a la posición, vamos viendo el resultado del color, y podemos copiar este color hexadecimal. Luego también tienen los códigos en RGB y en CMYK. Y tiene uno más que la verdad que desconozco, HSL. Pero con esto pueden llegar a usar otros colores que no quieran, que no están en la lista y que les gustaría agregar. Esto les va a aparecer en muchos lugares, en muchos espacios donde ustedes trabajen con colores. Le van a dar la opción de poder seleccionar un color un color hexadecimal. Entonces, por eso es interesante tener estas páginas a mano y ustedes seleccionan un color específico. Lo mismo si quieren replicar el color en otros lugares, pueden copiar el código y ya lo tienen. Profesora, en ese caso, ¿cómo pondríamos nosotros en el Mal Basic con el código en hexadecimal? ¿Cómo lo pondríamos nosotros? ¿Con igual o...? Igual, exactamente de la misma forma. Acá, por ejemplo, en lugar de Sky Blue, y vamos a poner, a ver, les pongo ya igualmente este código acá. El background, acuérdense que van a tener que poner el símbolo numeral antes. Lo que no sé si va o no me acuerdo, con comillas o no. Vamos a probar así. Sí, va con comillas. Y tienen el color verdecito agua. ¿Vieron? Tienen que usar sí o sí, entre comillas, y el símbolo numeral, así tal cual aparece en el código dentro del material. Miren que aparece el numeral y el color. Vamos a probar con otro más, un color bastante diferente para que se note la diferencia. Vuelvo a copiar el código, dejo el numeral entre comillas, pego el código y ya tengo otro color, ¿sí? Igualmente los colores que están en el material de estudio son bastante variados, pueden jugar con eso, pero en caso de que quieran hacer algo original para ustedes, tienen esa posibilidad de utilizar los colores hexadecimal. Bien, ya tenemos todas las respuestas, pasamos al siguiente. Ahora, con todas estas propiedades, vimos que también podemos utilizar un color random. Es decir que le podemos indicar a Small Basic que él elija un color. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero le decimos que Graphic Windows, en lugar de darle un color, como lo hicimos recién, lo que hacemos es darle un código para que me devuelva un color random, ¿sí? Fíjense y vamos a analizar este código. Primero creo el título, el fondo, el ancho y el alto, y ahí le digo desde 1 hasta 15, que va a corresponder a cada una de estas líneas, desde la línea 1 hasta la línea 15. Primero que haga, que me seleccione un color, ¿sí? Un color. Ese color va a ser aleatorio. Luego le voy a indicar el grosor de la línea. Como no le voy a dar un valor, le voy a decir que utilice el mismo valor que tiene la variable i. La primera vez va a tener un valor 1. Luego le voy a decir que me dibuje una línea en la posición i por 20. ¿Vieron que acá ya hice un cálculo? Es decir que al principio va a ser 1 por 20. A los 20 píxeles de la ventana se dibuja la línea. Luego le digo la otra posición y otra vez acuérdense que en lo que eran líneas tengo que decirle la primera posición XEI, segunda posición XEI. Lo mismo, 1 por 20 y a 180, que termine acá, al final. Por último, y acá aparece una nueva funcionalidad, es mostrar un mensaje emergente que me dé el texto y que me ponga un título, ¿sí?
esta ventanita emergente aparece en el momento que nosotros le indiquemos. En este caso, después de que termina de dibujar. Vamos a ver cómo queda este código ejecutándose. Acá lo tengo también explicado de la misma forma. Y aparece mi ventanita de texto, ¿vieron? Es una ventanita emergente. Tiene un título y tiene un contenido. Si lo vemos acá en detalle, tenemos que, le voy a decir que show y que me muestre el mensaje que dice muchas líneas y como título mensaje. Ahora, se entiende que podemos llegar a utilizar también bucles para no estar escribiendo todas las veces lo mismo. En este caso hicimos líneas de distinto tamaño y con distintos colores. Le dijimos que nos haga colores randomizados y que el tamaño sea de acuerdo al valor de i. Luego le indicamos la posición también de acuerdo al valor de i por un cierto valor. Por último, que me muestre un mensaje. Eso con respecto a los colores random y a utilizar líneas. Sigamos avanzando. Profesora, en Sí. este caso, cuando nosotros tiramos el mensaje, ¿podemos también hacerlo en bucle ese mensaje? También Que lo tire en pueden bucle, hacer. que Sí. haga 20 veces ese, o 20 Y veces se muchas va, líneas de color y así. y se va a ver varias veces, es cierto. Todas las veces que lo agregues. Vamos a agregarla acá al final. Vas a tener una vez, otra vez, otra vez, otra vez. A medida que él va dibujando de a una y que hasta que vos no termines de aceptar. ¿Se entiende? Entonces, podemos también anidar ese bucle, esos mensajitos que aparecen. Vamos a seguir con las imágenes. A partir de ahora nosotros trabajamos con imágenes. Para las imágenes hay que tener muy en cuenta la dirección de la imagen. Tienen que colocar exactamente como está cargado en el lugar correcto de la imagen, si no de otro modo la imagen no va a aparecer. Antes de continuar, yo voy a verificar si dejé la imagen en el mismo lugar. Si no, le cambié de posición. Y fíjense, tengo que indicarle primero en una variable qué dirección de mi imagen voy a tener. En este caso, en C, Small Basic, en este caso, ¿no? Luego le tengo que indicar que me dibuje una imagen, colocar el nombre de la imagen y en qué posición la voy a colocar. Si tengo otra imagen, lo mismo. Y en este caso, el otro código es para redimensionar la imagen. Cambiarle de tamaño y le tengo que decir la imagen, a qué tamaños lo quiero, mejor dicho, primero es la coordenada donde va a estar ubicado y luego a qué tamaño quiero que me redimensione. Vamos a ver cómo queda. Acá yo tengo una imagen. En este caso es una imagen que está guardada en el disco C y que se llama imagen 1. Tiene que estar completo, incluso con la extensión de la imagen, ¿sí?
todo entre comillas. De ahí le voy a indicar que me dibuje una imagen, coloco el nombre de la variable y le indico la posición. Siguiente paso es la misma imagen que utilicé, pero le voy a pedir que me redimensione. Y en este caso tengo que poner el nombre de la imagen, coordenadas X e Y y a qué tamaño quiero que se redimensione. Vamos a ver el resultado. Fíjense que tengo mi imagen completa y a su vez también tengo una imagen redimensionada, más pequeñita. Y esta es la forma de agregar imágenes. También podrían agregar una dirección de internet, pero tienen que tener en cuenta que la imagen sea pública. Muchas veces pasa que redireccionan una imagen que tiene privado la vista desde otros sitios, entonces no es posible visualizarla. Así que tengan en cuenta ese punto a la hora de compartir imágenes de internet. Bien, vieron que con respecto a las imágenes es bastante simple, no hay mucho lío. Simplemente tienen que cargar en una variable, luego dibujar, colocar el nombre de la variable e indicarle en qué posición quieren que aparezca. Eso con respecto a imágenes. Bien, hasta acá llegamos con lo que son figuras, ¿sí? Acá tienen una actividad que es la que está en el campus virtual, así que no la dejé para hacer ahora. Y pasamos a lo que es la tortuga gráfica, que nos da un poco más de libertades a la hora de dibujar. Podemos movilizarnos y crear otro tipo de efectos con esta herramienta que tiene. ¿Por qué agregaron una tortuga? No lo tengo idea, fue una genialidad de los creadores colocar una tortuguita como a modo de aprendizaje. La cuestión es que esta tortuga se visualiza y empieza a dibujar de acuerdo a las coordenadas que nosotros le vamos dando. Para poder visualizar la tortuga sí o sí hay que mostrarla, es decir, le damos visualizar tortuga con Turtle Show. A partir de acá tengo varias formas o operaciones con este objeto que puedo trabajar. Primero, le puedo indicar la posición en donde se ubique la tortuga, en la posición X y en la posición Y. Luego le indico cuánto me quiero movilizar, cuántos píxeles me quiero movilizar hacia adelante. Luego también tengo otra operación que es mover hacia un lugar. Es decir, que esta tortuga se mueva a tal punto. Estando en un lugar, se mueva a esta otra coordenada, X e Y. Por último, que estas son las primeras y las más básicas, ¿no? Poder levantar el pincel y bajar el pincel. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo mueva la tortuga no siga rayando. La idea es que levante el pincel, se mueva hasta donde quiero y lo vuelva a bajar. Así simple, bien básico. Y con estas operaciones, ¿se animan a crear una línea con la tortuga gráfica y que se posicione en otro lugar? Mientras yo les voy a mostrar un pequeñito proyecto. Algo como esto, que dibuje una línea pero horizontal y que se mueva a otro lado. ¿Sí? Que dibuje y que se mueva. Utilizando estas operaciones. Les dejo un ratito.
Cristian. Bien, Cristian. Al revés nomás la línea, pero está bien. Salió para el otro lado. Salió al revés. Vamos a ver el de Esteban. Uy, ¿viste, Esteban, lo que yo te contaba de levantar el pincel y bajar el pincel? Bueno, eso es lo que pasó acá. Una vez que terminó de dibujar, tiene que levantar el pincel y ahí movilizarse. Si no hace esto, dibuja. No lo tomen como un reto, ¿eh? Vamos a ver el de Giselle. Bien. Solo que salió al revés también el de Giselle. Salió vertical en lugar de horizontal. Vamos a ver el de Iván. El de Iván dibujó. Faltaría el movilizarse a otro lugar sin dibujar. A ver, vamos a ver el de Leonardo. Bien, Leonardo ya dibujó con la ventana gráfica y todo. También Leonardo faltaría que se mueva sin dibujar. Un poquitito que se mueva. A ver, el de Oscar. El de Oscar tiene un par de problemas acá. Acordate que los movimientos son entre paréntesis, por eso te digo error. Bien, ahí sí. Bien, sacando esos dos errores, está funcionando. El de Sion. ¿Sabes qué pasó acá, Xiomara? No le diste show a la tortuga, nunca la vemos. Recién ahí sí. Y el movimiento, vamos a hacerle un movimiento de entrada. ¿Sabes por qué no se mueve? Fíjate un poquito. Tenés que lo ubicaste en la posición 60 en la I y en la posición 300 en la I. Y también le dijiste que se mueva al mismo lugar, a 60 y a 300. Vamos a cambiarle que tenga alguna diferencia para ver cómo quedaría. 200, por ejemplo. ¿Ves? Ahí sí. Y otro detalle. Cuando ustedes solamente... no estaba así. Estaba subido y bajado el pincel. Cuando solo comienzan, está levantado el pincel. Bien, chicos. Van bien. Se va entendiendo. Sigamos entonces. También podemos cambiar la velocidad. Vieron que la tortuga es un poco lenta. Y cuando llega un punto en que queremos hacer un dibujo muy complejo, estamos 30 horas esperando que la tortuga termine de dibujar.
Bien, para solucionar ese problema y para hacerlo más rápido y ágil, podemos cambiarle la velocidad de ese dibujo. Tenemos desde 1 hasta 10. Ustedes eligen y van viendo cuál es el que mejor les queda. Por otro lado, cuando quieren cambiar de posición, ustedes le van a decir que se quieren mover en un ángulo. Por ejemplo, turn 90 grados. Se va a mover desde la posición que está 90 grados. En todo caso, si ustedes quieren moverse 90 grados a la derecha o a la izquierda, ustedes ya le pueden poner turn que se mueva a la derecha o que se mueva a la izquierda, desde ese lugar. Y por último, también pueden empezar la tortuga o activarla en un ángulo particular. Vieron que la tortuga siempre está mirando para arriba. Cuando empieza, bueno, le pueden cambiar de ángulo para que empiece desde otro lado. Esas serían las opciones para cambiar de posición a esa tortuga. ¿Y qué es lo que va a hacer? Nos va a permitir agregar más gráficos. Fíjense en este caso, ahí le voy a dar ángulos y me va a permitir hacer diferentes dibujos con diferentes tamaños y con diferentes lados. Fíjense en este caso, dibujó un triángulo sin cerrar, le di un ángulo, luego me dibujó un 1, 2, 3, 4, 5, 6, un hexágono, ¿sí? Después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. ¿Qué hacemos para que funcione así? Primero, indico desde dónde va a empezar la tortuga, le di una velocidad de 6. Fíjense que si yo le pongo a 10, va a ir mucho más rápido el dibujo. Pero a veces no se puede apreciar cómo va dibujando. Entonces, ustedes seleccionan una velocidad que les parezca más acorde. Luego, ¿qué hicimos? La tortuga se movió 150 píxeles y giró 120 grados. Esa es la primera línea que da vuelta a 120 grados y vuelve a moverse 150 píxeles. Levanto el pincel, ahí dibujó la mitad de ese triángulo. Lo muevo 50 píxeles más, cambio el ángulo. Fíjense que ahora cuando va a empezar a dibujar cambia de ángulo, ¿vieron? Que la tortuguita quedó en otro ángulo. Vuelvo a bajar el pincel y a partir de ahí necesito utilizar un bucle for para indicarle que vaya desde I1 hasta 6 y que se mueva, por ejemplo, 20 píxeles y que haga un ángulo de 60 grados. ¿Cómo calculo eso? ¿Alguien sabe? No, alguien sabe. ¿Alguien me puede decir cómo calculo cuántos grados tiene que moverse de acuerdo a los lados que quiero que se vean? ¿Nadie? Si quiero que sea de 8 lados, ¿cómo sé que son 45 grados que tengo que mover? Dividiendo los 360 grados por 8, la cantidad de lados que cerramos. Exactamente, Julieta. Muy bien. Tomo 360 grados, que es un círculo completo. Si quiero que tenga 6 lados, lo divido por 6 y obtengo que mi tortuga gráfica se tendría que mover 60 grados. Si en cambio quiero que sean 360 grados dividido 8 lados, van a ser 45 grados. Si quiero que sean 10 lados, redundante en la división, pero 36 grados se tiene que mover. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué entonces mi bucle va a ser de 1 a 6? Es por la cantidad de lados. Y ahí le digo que se mueva 20 píxeles y esto va a ser el tamaño de mi dibujo, porque de acuerdo a la cantidad de píxeles, cuanto más píxeles, más grande va a ser. Y le digo que cambie a 60 grados. Luego, levanto el pincel de nuevo, lo muevo a otra posición, cambio de ángulo la tortuguita, bajo el pincel y otra vez. Un bucle de 1 hasta 8 que me dibuje 30 píxeles y que se
que se mueva en ángulo a 45 grados. Vuelvo a repetir todo esto y le voy a mover a otro lugar de la pantalla. Vamos a ver si ya no sale afuera. Pero en lugar de que sean 8 lados, le voy a pedir que sean 10 lados y que sean con 36 grados. Y un poquito más chico. Vamos a ver si ya no sale afuera. Me dibuja mi hexágono, mi octógono. Ya me encimó, pero la idea era esa, que puedan ver que acá me dibujó 10 lados. Y así hasta que incluso me va a poder dibujar 360 si le digo que me vaya de a un paso. Esto es para lograr... Sí, Oscar. Una preguntita, profe, porque Sí. bueno, hay uno que siempre usa el código esto, el turn, pero el turn right o el left, ¿cuáles serían las funciones para cambiar de lado? Porque ahí Exacto. esta parte no me la estoy imaginando, eso es lo que pasa. En el caso de que acá, por ejemplo, vamos a ver acá. Acá yo le puse 120, pero supónganse que yo quiero que sea recto. Entonces le voy a decir que se mueva 90 grados hacia la derecha, vamos a ponerlo, porque no se va a salir. En lugar de los 120 grados le dije que se mueva a la derecha. Fíjense lo que va a pasar. ¿Vieron? Ahí está en un ángulo recto. Se movió a la derecha, ya no me hace el ángulo de 120. Y si fuese al revés, iría para el otro lado. Va a salir de mi pantalla, pero vamos a ponerle a 100. Fíjense que ahí va al revés. ¿Vieron? Y se perdió mi tortuga. Ahí está dibujando por cualquier lado. Ah, bien, ahora sí ¿Vieron? se entiende, profe. ¿Sí? Ya sé para qué es la función. Es para agilizar. Es moverse a la izquierda o a la derecha. Muchas veces estando en un solo lugar, yo digo, bueno, quiero moverme a este lugar o a este otro lugar. Incluso podrían definir que levante el pincel, decir que mueva un ángulo a la derecha y la cantidad de píxeles. Bien, sigamos. A partir de este dibujito que hice, que les mostré recién, me gustaría que ustedes creen un cuadrado con la tortuga gráfica. Traten de usar un bucle, a ver si les sale. Y pueden usar también esta función que vimos ahora por último. Es solamente crear un cuadrado con la tortuga gráfica. Vamos a ir viendo algunos trabajitos. Están trabajando todavía. A ver, vamos a ver el de Cristian. Creo que está terminado. Muy bien, Cristian. Perfecto. A ver, vamos a ver el de Oscar. Ah, está
está todavía trabajando Oscar. Todavía lo estoy haciendo. Sí, sí, sí. Sí, lo vi, lo vi. ¿El resto pudo probar? Me va comentando si les queda alguna duda. ¿Va quedando claro este tema? ¿Me van contando? Vamos a ver el de Gabriel. Muy bien, Gabriel, también funcionó. A ver el de Julieta. Julieta ya lo hizo bien elaborado. Bien, también dibuja utilizando estructuras. A ver, Giselle. Bien, Giselle. Tiene como unos saltitos. ¿Pero por qué tiene esos saltitos? Porque le estamos indicando que mueva, que gire y que se vuelva a mover. Una sola vez se tiene que mover. Si no, queda así con esos saltitos. Ahora sí. Exacto, Giselle. Bien, a ver el de Julieta, vamos a ver. Muy bien, Julieta. Matías. Matías ya puso código a lo loco. Vamos a ver cómo quedó. Bien. Ahora, ¿viste, Matías, una cosa? No hace falta repetir tanto código. Todo esto se puede resumir en 4 líneas. ¿Por qué? Porque le digo 4 veces que haga una sola for y 2, 4. Y todo esto te ahorras. ¿Dónde estamos? Ah. Viste, Matías, la idea también es usar bucles, porque cuando ustedes trabajen con más cantidad de código, esto se va a hacer hiper largo. Bien, vamos a seguir. Es así que les recomendaba el uso de
bucles para poder hacer repeticiones, porque cuando hagan otros trabajos con mucho más dibujos o imágenes, esto se va a volver engorroso, por eso es necesario usar bucles. Bien, acá les dejaba una última actividad y que era poder dibujar una figura geométrica con varios colores utilizando la tortuga gráfica. Lo mismo que pasaba con el ejercicio anterior, yo le puedo decir que mi tortuga gráfica tenga otro color. Y acá le agrego fíjense, les voy a agrandar, el pen color, el mismo, le puedo indicar que sea random y también le puedo indicar que anteriormente a la tortuga, y ahí cada vez que va a dibujar la tortuga va a dibujar con un color diferente utilizando un font. Pueden usar el mismo ejercicio del cuadrado pero agregándole un pincel de color aleatorio. ¿Se animan? El mismo código que hicieron anteriormente. 2 minutitos y ya vamos finalizando la clase. Gonzalo ya le agregó. Vamos a mirar el trabajo de Gonzalo. Muy bien, Gonzalo. Un poquito sobre el borde, pero salió bien. Fíjense que cada vez que dibuja una línea va a cambiar de color, utilizando el mismo código que usaron anteriormente. Vamos a ver el de Giselle. También cada vez que dibuja con un color diferente. Bien chicos, creo que se fue entendiendo la idea. Es mucho más código, pero se entiende porque vamos viendo el resultado en cada parte que vamos haciendo. Esto sería todo por hoy. Me alegro que pudieran participar, que pudieran acompañarme. Espero que puedan armar los proyectos y le voy a dejar a Gonzalo con la inquietud porque uno de los trabajos es armar una estrella. Así que voy a dejar ese trabajito para que lo resuelvan ustedes y estarán teniendo la resolución en el fin de semana. Así que bueno chicos, si no hay alguna duda, damos por finalizada la clase de hoy. Hasta luego chicos, que tengan una excelente semana. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Van a soñar con tortugas ahora. Sí. Chao, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Que pasen lindo chicos. Hasta la próxima. Nos vemos el próximo miércoles. Que gane Argentina. Uy, sí. Chau, chau. No me abandonen por el mundial, por favor. El partido el martes y que el miércoles vamos a estar libres. Por eso. Listo chicos, nos vemos. Chau, chau.